sé por qué detenido lo van a caray. Sí, también lo cuánto dan. Y llega así la mamá que cuánto se le ve. Y todo así de... Seguro que fue. Sí. Y entonces le dice, ¡pégale! Por eso que se me quita el cinturón y saca unos chatos, ¿no? Y la señora, pégame, cómprale los hijos, más fácil. Ya no sabes si están dando el macho. ¿Quieres que le pegues? ¡Sí, pégale! Hay una patrulla para que lo ayude. El ayer, mi familia. Gracioso. Está muy gracioso. Parece que no le llamó la atención, pero una de las cosas que dice es que los jóvenes se apoyan y se buscan. Y hay veces que los jóvenes por eso caen en algunos tipos de amistades que entre ellos se entienden. Hay algunas tribus que se les llama ahora, como los ecos, en las que se dedican a juntarse y a vestirse y a sufrir. Los a sufrir mutuamente, ¿verdad? Voy a cambiar el lugar. Bueno, entonces, a ver, los muchachos son así, se dejan llevar por lo que ellos creen que es agradable o por lo que los demás hacen, así de simple, por lo que los demás hacen. Es más, no solamente los niños, los adultos también nos dejamos llevar por lo que los demás hacen, ¿sí? Y tenemos que tener esa precaución. ¿Han visto esa moda, jóvenes, de los muchachos que andan con los pantalones aquí a media mancha enseñando los cholos? No sé cómo se llama. Bueno, ¿algunos de ustedes saben dónde se originó esa moda? ¿Y qué significado tiene? Las cárceles para identificar a los carceleros que eran gays. ¿Por qué? Exacto. A ver, fíjense lo importante de saber las cosas, ¿sí? A ver, hijo, tú que tú sabes eso, entonces ¿te atreverías a andar así? No, ¿verdad? Yo sí. Y cuando tú sí te... Así, estoy disponible. ¿Quién quiere? A ver, eso se dice que efectivamente en las cárceles las personas que eran homosexuales, ¿sí? Estaban así para demostrar que estaban disponibles. Pon atención, me das la vuelta. ¿Sí? ¿Ok? Con el cuaderno. Tienes tus cuadernos, porque no les pedí nada. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener atención a todo esto? Ahora sí que no me lo ve. Adiós. Hay que pagar sus 10 pesos, ¿sí? La puerta está bien. ¿Sí? Bien, yo me estoy esforzando por venir a traerles algo chistoso también, algo que está fuera de lo común en sus clases. Entonces, si no lo valoran aquí ahorita, no me lo van a valorar, se van a salir y quieren preguntar, ¿qué les enseñaron? ¿Qué hago el señor? No sé, es que me sacaron. Es que estuvo re chido los conditos. Sí, es que estuvo buena la práctica. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Y les voy a demostrar con otro video cómo es que a veces las personas nos hacen hacer cosas porque la presión es tanta que si no tenemos el carácter firme, hacemos lo que los demás hacen. ¿Sí? Vamos a ver, mira, esta es una cámara escondida, inclusive tiene muchos años, puesto que el video es en blanco y negro. Es una cámara escondida, está en inglés, no es necesario saber lo que dice, simplemente es tan evidente lo que pasa.
es una cámara escondida. Varios actores le hicieron esta broma a personas que no conocían de qué se trataba, y entonces esas personas seguían a los actores a hacer lo que ellos hacían, ¿sí? Por lo regular, cuando entras a un elevador, ¿hacia dónde tienes la vista? Hacia la puerta. Hacia la puerta, ¿verdad? ¿Sí? A menos que sea panorámica, entonces ya ves ahí como ahorita los modernos. Pero si es un no está todo cerrado, lo normal es que entras y estés dando la vista hacia la puerta. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa entonces para esas personas que se dejen llevar. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. In the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we can reverse the procedure? Watch. Ok. ¿Y vieron? Seguía las personas, sentía la presión de no ser diferente a los demás. Presión del grupo. La presión del grupo, efectivamente. Entonces, cuando no se tiene un carácter firme, un carácter necio, un carácter seguro de ti mismo, vas a hacer lo que los demás hacen. Y si es molestar al más débil, porque el bullying se molesta al más débil, entonces tú también lo vas a hacer. ¿Ok? Por eso es que traigo esto, por eso es que les hago notar y trato de concientizar de por cómo es que funcionamos, ¿sí? Y cómo vamos a enfrentar el acoso, la violencia, el que te ignoren o el que te humillen, ¿sí? Que todo eso es relacionado con el bullying. Todo esto, vuelvo a repetir, ojalá se les quede grabado, ¿sí? Y ojalá se den cuenta que no hay que seguir como borreguitos al que está haciendo mal. Es más, una cosa que sucede en las escuelas es que cuando alguien se va a pelear, ahí van todos a grabar lo que está pasando, ¿sí? Y son testigos de lo que está sucediendo, y lo único que provocan es que eso se vuelva a hacer. Una de las cosas, de las palabras que les mandaba yo a estudiar es la empatía. ¿Qué entiende por empatía, jóvenes? Gracias. Empatía, no, eso es simpático. Empatía. Hay veces que las palabras te dicen, prácticamente te dan a entender el significado. Empatía, empatía, ser igual, ponerte en el lugar de la otra persona. Y estamos hablando de violencia. Si tú estás viendo que
Entonces, ¿por qué cooperas también para que a él o a ella le hagan la violencia? ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que tener la noción de cómo enfrentar el famoso bullying. Vamos a entrar ya en materia exactamente en qué consiste el bullying, ¿sí? Y exactamente por eso que les decía yo de la cooperación, porque les voy a dar información. ¿Sí? Está color. A ver. El bullying se empezó a estudiar en los años 70 con un científico noruego. Ese científico noruego empezó a ver la violencia en los salones, ¿sí? Entre los grupos. Hay una película que yo les recomiendo, la pueden ver en YouTube y apúntenla, se llama Solo contra mí mismo. ¿Sí, Álvaro? ¿Sí la viste? ¿De qué se trata? A ver, bueno, si quieren verla, veanla. Solo contra mí mismo. Es un país europeo, ¿sí? En el que parece que el bullying, ¿sí? Está casi institucionalizado. ¿Esto qué significa? Que casi pudiera decirse que sí, ¿sí? Casi, ¿por qué? Porque es una escuela donde los profesores, estando ahí, saben lo que pasa de las agresiones de los valores hacia los de primer grado, saben lo que sucede, los castigos que hay, y todo eso está aceptado. No se meten. Y es una costumbre ya, de hecho, el hecho de cómo se desarrolla la violencia. De entrada, desde el primer minuto de la película, te llama la atención porque es un muchacho que está expuesto a la violencia en su casa. Y de alguna manera, para poder seguir estudiando, lo mandan a esa escuela. Y es su última oportunidad y se enfrenta a toda la violencia de la escuela, ¿sí? Y se aguanta mucho. Al final, de alguna manera, tiene que enfrentarse también un poco a la violencia con violencia, pero también lo más importante, y con lo que destaco yo más, es que no se dejen llevar solamente por ese punto. Interesante. Oye, hablando. Sí. La idea, jóvenes, es de que él empieza entonces a utilizar lo más importante, las leyes que existen. Si por medio de las leyes le pone un alto a todas las autoridades de la escuela, hace que lo respeten, porque ya lo habían expulsado, hace que termine su año, ¿sí? Y en eso termina la película, pero de verdad está sumamente interesante y me llamó mucho la atención. Y entiendo que solamente por medio de usar las leyes, por medio de la inteligencia, por medio de hay otra cosa que yo aquí voy a exaltar mucho, y ahorita vamos al siguiente tema. Por medio de la autoestima es como podemos enfrentar el famoso bullying.